querido amigo, que el Señor te bendiga. La elección de Israel, domingo 16 de mayo. Esta semana tenemos un título bastante interesante, la ley del pacto. Y el versículo está en Deuteronomio capítulo 7, versículo número 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 9. La elección de Israel. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo número 7. Libro de Deuteronomio capítulo número 7 y el versículo número 7 es el versículo que tenemos hoy para el día de hoy, domingo 16 de mayo. Pero primeramente siempre oramos, invocamos el nombre de Dios para hacer nuestro repaso. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios verdadero, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios de cada ser humano que invoca tu nombre. De esta hora, Padre, nosotros te pedimos que el Espíritu Santo viva en nosotros, more en nosotros, que nos muestre tu verdad para aplicarla y ponerla en obra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la elección de Israel. Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 7, dice así la palabra de Dios, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sabes que la tradición judía, de acuerdo al autor, enseña que Dios escogió a Israel porque otras naciones habían rechazado primeramente a Dios. Pero realmente eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6, que no es porque vosotros sean más que todos los pueblos que Jehová los ha elegido ustedes, sino porque ustedes eran el pueblo más insignificante del planeta Tierra. O sea, un pueblo que ni siquiera tenía nación propia, pueblo esclavo. O sea, no es realmente como lo pretende decir la tradición de los judíos diciendo que Dios escogió a Israel porque otras naciones habían rechazado a Dios. Entonces ellos sí merecen porque ellos sí escogieron a Dios. No, al contrario, Dios los eligió a ellos cuando ellos... Dice Dios, ustedes no eran nada en la tierra y yo los escogí a ustedes, pero ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. La causa básica de la elección de Israel radica en el misterio de amor y la gracia de Dios. Es por eso que Dios escogió a Israel. La base bíblica nos dice que Dios escoge a Israel por el misterio de su gracia y su misericordia. Ahora, vamos a leer algunas citas bíblicas que nos hablan de lo que Deuteronomio 7:7 nos está queriendo decir. Vamos a buscar Éxodo 19, versículo número 6. Éxodo capítulo 19 y el versículo número 6 dice así la palabra de Dios. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Note, la elección de Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es claro. Dios está escogiendo a este pueblo insignificante para que llegue a ser un reino de sacerdocio, de nación santa, de gente santa que muestre un plan de salvación para el planeta Tierra. ¿Basado en qué? Basado en la promesa de Jesucristo, del Mesías, del Redentor del mundo, el Hijo de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 56, versículo número 7. Isaías capítulo 56, versículo número 7. Isaías capítulo 56 y el versículo número 7. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 56, versículo número 7, dice así la palabra de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos o para todas las naciones. Nótese, Dios no escogió solamente a Israel para salvarlos. No dice la Biblia que Dios escogió al pueblo de Israel porque los otros pueblos eran menos que el pueblo de Israel. No dice la Biblia que Dios escogió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel sí aceptó a Dios cuando otras naciones no aceptaron a Dios. No, la base bíblica, lo que Dios está diciendo es que Dios escoge a Israel por gracia, un pueblo insignificante, pero que tiene un propósito y que Dios espera también mostrar su salvación a todas las naciones y que no importa cualquier ser humano de cualquier nación, también tendría acceso a las bendiciones que Dios estaba proveyendo para esta nación llamada Israel. Si cualquier persona de cualquier nación quería entrar en el pacto de Dios mostrado, revelado a Israel en el monte Sinaí, también tenía acceso, porque Dios había establecido que su casa de oración
era una casa de oración para todas las naciones. Por lo tanto, la gracia es universal. La gracia no está destinada solamente al pueblo o la nación de Israel. Israel es el instrumento. El propósito de Dios es que Israel sea el instrumento para que Dios pueda mostrar su gloria, mostrar su salvación y que las naciones pudieran conocer el mensaje lindo y maravilloso de que Dios es un Dios que perdona, que está restaurando al ser humano y que Dios lo quiere salvar. Y que para que eso sea posible, Dios está ofreciendo a su unigénito Hijo para que venga a este mundo, nacido de mujer, venido a este mundo en semejanza de carne de pecado, para morar en nosotros y mostrarnos la gloria del Padre y finalmente morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dice Hebreos capítulo 2, versículo número 9, Hebreos capítulo número 2 y el versículo número 9 del libro de Hebreos, capítulo número 2, Hebreos capítulo número 2 y el versículo número 9 dice así la palabra de Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, había sido revelado por medio del santuario al pueblo de Israel, para que las naciones pudieran contemplar a través de esta parábola del plan de salvación reflejado en el santuario del pueblo de Israel. Las naciones también, según el plan de Dios, debían tener acceso al conocimiento del Cordero de Dios. Ahora, lo más interesante es que Dios sigue cumpliendo ese pacto de gracia, pero ahora con nosotros, contigo y conmigo. Qué lindo, qué maravilloso. Lo que entonces nos dice la lección de este día es que el propósito de elección de Israel no era convertir la nación hebrea en un club exclusivista que atesorara la promesa de salvación y la redención por sí mismo. Al contrario, si creemos que Cristo murió por toda la humanidad, según lo que hemos leído en Hebreos capítulo 2, versículo número 9, entonces la redención que el Señor ofreció a Israel también se ofrece al mundo entero. Es decir, las mismas promesas que Dios estableció para el pueblo de Israel, también la ha transferido a ti, a tu casa, gracias a los méritos de Jesús. De esta manera, así como Dios hizo esta elección en el pueblo de Israel, también Dios te ha escogido a ti en Cristo Jesús, para que tú seas participante de su divina gracia y puedas ser el instrumento que Dios tiene en sus manos para revelar el poder de salvación. El Señor te bendiga en este día y que podamos, por la gracia de Cristo, ser ese instrumento en las manos de Dios para beneficiar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a toda aquella persona que demande razón del pecado. Oramos. Querido Padre, gracias, porque cuando tú eliges con un propósito. Pedimos que puedas cumplir un propósito en nosotros. En el nombre de Cristo y por la gracia de Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga en este día.